Listo. Bueno, pues buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de cómo contestar al poder donde no hay espacios para la contestación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y ojalá podamos contar con la participación de todos ustedes. En principio, pues agradecerles por venir y también agradecerle a Hilda por estar presidiendo el curso y esperamos que sea muy fructífero para todos. Entonces, Hilda, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan David. Bueno, pues estamos ya, pasamos la mitad. Esta es una mitad que no estamos nunca en la mitad exactamente, estamos como en la primera mitad o en la segunda, ¿no? Entonces, pues ya vamos un poco a ir pensando también, pues ir dándole una forma final, digamos, al curso, ¿no? Yo les envié las lecturas, creo que les deben haber llegado ya, y las lecturas, bueno, mandé ya todas las que vamos a leer entre hoy y el jueves. Para el jueves está un poquito más cargadito. Vamos a leer El poder de los sin poder y vamos a leer Más allá de la izquierda, ¿no? Entonces, creo que son dos libros que van a ser una combinación muy interesante. El poder de los sin poder, que lo escribió Václav Havel pensando, bueno, pues en su propia experiencia, que fue un libro que, bueno, que sirvió mucho a Europa del Norte y que también, por supuesto, nos sirve a nosotros, ¿no? Finalmente, porque estamos en el contexto del totalitarismo. Y Más allá de la izquierda es un libro sobre Venezuela que escribió Rafael Uzcategui, el director de Provea, y que, bueno, da una experiencia muchísimo más cercana, digamos, una experiencia caribeña del totalitarismo, ¿no? Y también reciente. Entonces es un libro que nos permite hacer son libros con los que haremos ciertos paralelos, ¿no? Que pueden ser muy interesantes para pensar concretamente en Cuba, ¿no? Y para hoy seleccioné, bueno, tres lecturas que no son muy diferentes entre ellas sobre la desobediencia civil para tratar de entrar un poco en el tema pues de la resistencia pacífica, la lucha no violenta, la desobediencia civil, un poco a partir de la desobediencia civil, digamos, como eje, un poco a partir el conceptual, a partir del cual pensamos en todas estas, pensamos en todas estas categorías y prácticas que finalmente no solo son nombres, son sistemas de prácticas que se han utilizado, como hemos estado viendo, en diferentes configuraciones políticas y por supuesto también dentro de los regímenes totalitarios. Entonces, no sé si alguien quiera comentar antes de empezar, si leyó las lecturas, si quiere algo, si hay algo que les pareció relevante. Ya saben, un poco la idea es que podamos movernos fuera que no leamos necesariamente sobre totalitarismo, sino también de otros regímenes donde hay asimetrías y donde hay poder jerárquico y coercitivo, que no es necesariamente el totalitarismo, pero donde también hay que plantearse pues cómo luchar contra el poder, ¿no? Cómo resistir a la opresión y cómo luchar contra ella, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de estos textos sobre desobediencia civil y que, bueno, nos van a permitir, como hemos hecho hasta ahora, hacer analogías con la situación de Cuba, que conocemos bastante, conocemos, digamos, de primera mano, y también con el texto de Marlene Azor, que es un texto del 2016 que también nos va a ayudar muchísimo a pensar con ciertas actualizaciones que hay que hacerle, por supuesto, porque del 2016 a esta fecha han pasado pues muchísimas cosas en Cuba que han cambiado completamente la configuración y la posibilidad de lo que puede hacerse en términos de lucha política en Cuba. Pero es un texto que, bueno, ya está centrado en Cuba y creo que nos va a ser muy útil, ¿no? Entonces, primero eso, ¿alguien quisiera comentar lo mismo con vos que poniéndole en el chat sobre las lecturas, si le parecieron difíciles, si entendieron, si estaban como demasiado complicadas? ¿Alguna impresión? Si no, pues nada, vamos a las lecturas y lo vamos conversando por el camino. Bueno, a ver, ahí tienen dos lecturas, una de Norberto Bobbio y la otra de Habermas, que creo que es la que puede haber sido un poquito más complicadita. Yo al principio lo miré y dije, ay, son 12 paginitas, pero cuando lo leí, pues sí está, está un poquito densa como lectura. Pero me interesaba ponerla porque creo que, bueno, son posiciones relativamente diferentes de una época en la que se estaban discutiendo más o menos los mismos temas, ¿no? Estamos hablando de los años 80, donde todavía hay una preocupación, y esto aplica a los tres textos que les dejé, ¿no? Donde todavía había una preocupación por la carrera armamentista, por los ecos de la Guerra Fría, por el programa nuclear, que son cosas que por supuesto se ligaron mucho en esa época, y de alguna manera toda la discusión que está ocurriendo en ese momento y en los tres textos es muy claro, ¿no? Es una discusión que tiene que ver con la guerra y con la posibilidad de encontrar una paz y cuáles son las lógicas a través de las cuales se puede llegar a una paz en el mundo. Por supuesto, ya no, aquí no estamos, aquí excedemos un poco el contexto en el que estábamos, que siempre han sido, que hasta ahora hemos visto contextos
más aplicados a un país, aunque estuvimos viendo un poco, por ejemplo, del colonialismo, que por supuesto es un proyecto transnacional y de colonización planetaria hasta donde fue posible en cada uno de los casos, ¿no? Pero esta es una preocupación central, digamos, en los tres textos, ¿no? Y es un contexto diferente, es un contexto en el cual, de hecho, los autores están ubicados en las discusiones sobre la democracia y sobre el Estado de Derecho, y por supuesto ahí cuando vayamos viendo las analogías, las principales diferencias pues surgen ahí, ¿no? Entonces quería también inicialmente hacerles un comentario, porque bueno, yo creo que si uno se trata de responder la pregunta que le da título al curso, en un sentido directo, ¿cómo contestamos al poder donde no hay espacio para la contestación? Podríamos responder también con una serie de técnicas, de herramientas y hasta de manual, ¿no? Y por supuesto eso es algo que yo quise evitar porque uno no le puede seguir el ritmo a la televisión cubana, ¿no? Que siempre tiene esta manía de que en Cuba, ya saben, es parte del discurso de poder, ¿no? De que en Cuba realmente la gente cuando utiliza alguna herramienta de manifestación pacífica, lo está haciendo porque se leyó un manual o porque fue un taller en algún lugar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ese listado de 198 formas de acción no violenta y de resistencia pacífica, editado por Jean Sharp, ya saben, es como muy famoso en el noticiero, ¿no? Entonces, eh, últimamente cambiaron, leí en el Gramma hace como 2 o 3 días que ahora ya no era ese manual. Ellos parece que se dieron cuenta que realmente eso era un poco insostenible y ahora le dicen que hay lo anoté y todo porque me dio mucha risa, pero no podía recordar semejante cosa. Dicen que hay un directorio de innovación digital que es supuestamente el manual por el cual ahora se está guiando la oposición para hacer lucha dentro política dentro de Cuba. Entonces yo de alguna manera quise hacer una digresión y no ir a eso, porque creo que el primer problema que tiene la idea de los manuales, además de que es muy recurrente en el lenguaje del poder, y creo que no es por gusto, porque realmente creo que refleja un poco sus propias lógicas, ¿no? O sea, si bien hemos estado viendo en las primeras 2 sesiones este fenómeno de la invisibilización de los opositores, de la disidencia, de los subalternos, de los oprimidos, o sea, de la gente que se opone en los regímenes de opresión, que hay una intención de invisibilizar sus discursos, también hay una lógica por la cual los discursos del poder transcurren, ¿no? Y es una lógica que, por una parte, trata de esconder la voz de la gente, la agencia y las razones de las personas que entran en una situación de resistencia o de contestación o de rebeldía. Trata de esconderla, pero a partir de lógicas que realmente reproducen la propia manera en que ellos actúan, ¿no? Eso creo que es interesante también. Entonces, a la hora de pensar en este asunto de los manuales, siempre es muy curioso. Yo, bueno, tendríamos que encontrar el manual, ¿no? A lo mejor el manual no existe, pero esta vocación de pensar de esta manera, que hay manuales y que hay directorios, a partir de donde la gente aprende cuáles son las técnicas concretas que tiene que usar, creo que refleja mucho la mentalidad, por ejemplo, de la seguridad del Estado en Cuba, que ciertamente es así, ¿no? Tiene como una lista pues tiene unas plequitas, ¿no? Papel con unas plequitas y es como marque con marque con una cruz que funciona y que no, ¿no? Y por supuesto esa no es la lógica, ¿no? Entonces yo todo el tiempo he tratado estos textos responden a eso también, ¿no? Todo el tiempo he tratado de mostrar un poco que la acción concreta, o sea, cuando ya uno llega a una acción concreta, una manifestación, un boicot, una huelga de hambre, pintar una pared, crear una canción, crear sitios y grupos a través de las redes sociales, cuando eso empieza a ocurrir, realmente el origen de eso no es ningún manual, el origen de eso es la búsqueda creativa de formas de tener una voz en un sitio y en un contexto, digamos, en el que es imposible tener una voz, en el que no está permitido tener una voz, ¿no? Que es lo que pasa en el totalitarismo, que no hay un control de la prensa, por tanto no hay espacios donde discrepar o donde hacer análisis o donde tener una discusión pública. Entonces, por supuesto, esos espacios se buscan para expresar un descontento y para expresar una protesta. Entonces, los manuales no son nunca, y por ejemplo, en este caso de Jean Sharp, él lo dice muy claramente, ¿no? Esto está en un libro que se llama De la dictadura de la democracia, y él enlista al final estas 198 formas de resistencia, y él lo dice, que él lo único que ha hecho es recoger esas formas a partir del estudio de distintos contextos donde se han utilizado. Entonces, para eso, por supuesto, son cosas que aparecen de pronto en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60, en el movimiento de liberación de la India con Gandhi al frente, en la lucha contra el apartheid, en la lucha contra la ocupación palestina por parte de Israel. Entonces, nada, no es nada
no es nada nuevo y uno no aprende finalmente, nadie aprende del manual. Entonces esto, no sé si será una digresión, pero a mí me parece importante, ¿no? No caer en la... Hemos hablado sistemáticamente de escapar de las lógicas en las cuales quieren enmarcar siempre la resistencia, y creo que una manera importante de escapar de esas lógicas es escapando de la lógica del manual, ¿no? Como si realmente uno fuera un autómata que le enseñan 3 cositas de un manual, entonces va y las repite, ¿no? La situación, la realidad social no se parece a eso, la realidad personal no se parece a eso solo se parecen pues las fantasías de los que están en el poder, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en un primer momento estos textos sobre desobediencia civil y vamos a dejar entonces ya la segunda parte de la sesión para trabajar un poco con el libro de Marlene Azor y para pensar un poco en la realidad cubana, que finalmente es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratar de llevar estas reflexiones también a la realidad concreta en la que estamos, ¿no? Entonces, a ver, empiezo por este de Bobbio, que se llama, el libro se llama El Tercero, y el texto se llama pues La desobediencia civil, ¿no? Entonces, bueno, este igual es un texto de los años 80, como les decía, está muy preocupado por el tema de la guerra. En la década de los 80 es donde finalmente se le pone un punto final, que como estamos viendo ahora no es un punto final, pero bueno, fue un alto a décadas, 2 o 3 décadas ya de Guerra Fría, en la cual la amenaza nuclear era, digamos, como el punto que permitía el equilibrio de los poderes. Y eso ocurría a partir de, bueno, básicamente de la amenaza, ¿no? De la disuasión, si se le puede llamar así, disuasión por amenaza, ¿no? Entonces eso produjo una cantidad de armas nucleares, en aquello que se llama la carrera armamentista, que para disuadir al otro pues había que tener siempre más que el otro. Entonces el otro sí aplicaba la misma lógica y por supuesto eso produce una dinámica de reforzamiento del conflicto que iba aparejado con la escalada de las armas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una época en la que se está discutiendo mucho eso, se está discutiendo también el uso de la energía nuclear para fines pacíficos, o sea, de las centrales electronucleares, que como saben en el año 86 de alguna manera se empezó a cerrar a favor de... Buenas tardes, Lázaro, no te preocupes, aquí estamos, no hay problema. Se empezó a cerrar, bueno, cuando ocurrió la catástrofe de Chernobyl, que creo que conocemos, si no por otra cosa, al menos por la serie de HBO que pusieron recientemente, hace como un año o 2. Entonces, en este momento, lo que el autor trata de pensar aquí en este artículo es un poco la relación entre la democracia y la paz. Y por supuesto, está hablando de la democracia no hacia lo interno de un país, sino hacia la democracia en la relación de los países, o sea, en las instituciones vinculantes que podían hacer que los países en conflicto no escalaran a un nivel de mayor conflicto. Y por supuesto él habla de esto como democracia porque piensa que es necesario establecer para esta solución de los conflictos una serie de principios que también funcionan hacia el interior de los países y que bueno, él habla de la democracia un poco como una serie de principios que pueden funcionar a nivel de un conjunto de países o hacia el interior de un país, hacia el interior de un estado, y que de alguna manera conducirían a un efecto de paz, ¿no? Por supuesto, le está hablando aquí de escapar de una paz que es la paz de la no guerra, ¿no? Que es la paz de todavía nadie ha tirado la bomba nuclear, ¿no? Que es una especie de tregua en una situación de guerra permanente, y más una paz en el sentido de una resolución informada, democrática, porque todas las partes participan, porque todas las voces son escuchadas de los conflictos, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece muy interesante entonces de este texto es la relación directa que él establece entre la democracia y la paz, y por otra parte, que sería, digamos, como la otra cara de la moneda, entre el despotismo y la guerra, ¿no? O sea, cómo de alguna manera aplicar mecanismos, tanto dentro de las fronteras nacionales como hacia el exterior, aplicar mecanismos que sean de imposición, por una parte, de imposición de una serie de normas, y luego de la supresión de la capacidad de discutir, contestar, criticar e incluso derogar esas normas por otro, que es típico de todos los regímenes despóticos, inevitablemente conduce a una guerra, porque los conflictos no son nunca entran a formar parte de la dinámica social,
por tanto nunca se resuelven, ¿no? O por lo menos nunca son tocados. Entonces lo único que hacen es acumularse y explotar luego en una situación de conflicto, ¿no? Entonces él, por ejemplo, hablaba de este sistema democrático mundial que él se imagina para resolver el problema de la paz. Él habla, por supuesto, de pactos de no agresión, ¿no? De que tiene que haber una disposición básica de que no va a haber una agresión de un país a otro. Luego que tiene que haber una serie de normas que sean aceptadas por todas las partes por la buena voluntad de las partes, ¿no? No son no normas impuestas, sino normas acordadas entre todas, ¿no? Que bueno, esto recuerda un poco la lógica, digamos, constitucional o la lógica de la democracia directa, donde los cambios que se van haciendo tienen que ser con participación de la sociedad, ¿no? Luego del sometimiento a un poder común, que esto es algo que puede de pronto resultar así como un poco extraño cuando él está hablando de democracia para la paz en el sistema de las naciones. Pero él habla, y esto es justamente la idea del libro, que aquí no se ve mucho en estos artículos, pero en el libro tiene como esta obsesión, por eso les dejé la introducción por este tercero, que es como una tercera parte que funciona como el mediador en los conflictos, ¿no? Que es alguien que tiene a su vez ya una intención democrática y una experiencia democrática y por tanto puede intervenir en solucionar el conflicto, ¿no? Entonces este poder común no es un poder que sea impuesto por la fuerza, sino eso, como una tercera parte que acuerda una serie de normas para la discusión, digamos, ¿no? Y el otro elemento que a mí me parece muy relevante aquí es la protección de las libertades civiles y políticas, ¿no? O sea, y aquí es donde lo que él estaba proponiendo tiene, digamos, su principal cualidad democrática, ¿no? Como el conflicto, aunque sea un conflicto entre naciones, no puede suponer nunca la supresión de las libertades civiles y políticas. Entonces esto, por supuesto, a la hora de pensar al interno, en la democracia de un país, pues claro que es completamente relevante, ¿no? Hemos visto que una de las características de los regímenes despóticos o de los regímenes autoritarios siempre es participar de alguna manera. Esto con Cuba creo que Cuba es un muy buen ejemplo, queda muy claro, siempre es de alguna manera someter los designios de la geopolítica, o sea, someter los derechos civiles a los designios de la geopolítica, ¿no? Esto es muy claro en la creación vamos a verlo un poquito más adelante, pero esto es muy claro, por ejemplo, en la manera en que en Cuba se trata el tema de la subalternidad, ¿no? O sea, mientras que en otros países es muy claro que, digamos, las personas que están del lado malo, del lado de quien paga los costos, ¿no? De las asimetrías, los pobres, en algunos lugares las comunidades indígenas, las mujeres, o sea, depende de la configuración política que estemos hablando y del contexto específico del que estemos hablando, pero digamos los que pudiéramos llamar subalternos, siempre son comunidades de personas que están en una situación de dominación por parte de un Estado o un régimen colonial u otras configuraciones. Y en el caso, por ejemplo, de Cuba, aquí vemos que hay como un torcimiento de la lógica, desde el momento en que, claro, como hay esta identidad del partido con el Estado, y el partido supuestamente representa al pueblo, el pueblo ya constituido como masa, que es la lógica del pueblo en el totalitarismo, esa entidad que se convierte en una cosa monolítica es la que entonces está en una posición de subalternidad respecto a, por ejemplo, el imperialismo norteamericano, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Entonces eso permite suprimir toda la discrepancia y considerar a los subalternos no como personas que tienen una serie de derechos, porque esos derechos están simplemente subsumidos, son parte de, y en ningún caso son más importantes y ni siquiera tan importantes como el derecho que el país tiene a defenderse. Esto en Cuba tiene una expresión muy clara que la hemos oído un montón de veces, que es el derecho de la revolución a defenderse, ¿no? Como si la revolución fuera una entidad aparte, como Dios, ¿no? Que tiene sus propias necesidades y a la que todo el mundo tiene que subordinarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta distinción que él hace del ejercicio democrático incluso como una disputa de conflicto que sucede sobre ciertas normas, en ningún caso puede violar las libertades civiles y políticas. Y vemos que eso sucede constantemente en el autoritarismo, en los regímenes despóticos y en el totalitarismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra en el tema de la desobediencia civil. Lo primero es un poco como el contexto en el que él ubica el libro entero. Y bueno, pasa a la desobediencia civil. Y lo que creo que es muy interesante aquí para pensar el tema de la desobediencia civil
es que tanto él como Jürgen Habermas están pensando en Estado de Derecho, están pensando en estados que son por lo menos tendencialmente democráticos. Y digo tendencialmente democráticos porque obviamente ambos escriben en unas situaciones de conflicto que tensan la capacidad democrática del sistema, que la tensan hasta digamos, casi hasta el límite de la constitución misma, democrática misma, ¿no? Pero no es la misma desobediencia civil en la que pensamos cuando podemos pensar un tema así, por ejemplo, en el contexto cubano o en el contexto venezolano o en lo que fueron las transformaciones sociales de Europa del Este, ¿no? Para salir del socialismo. Entonces, bueno, lo primero que plantea es que la desobediencia civil implica, tiene en su propia constitución, tiene una tensión, ¿no? Tiene una tensión que es que desde el momento en que tú vives en un ordenamiento jurídico, digamos, en un Estado que tiene una constitución, que tiene un código, que tiene códigos penales, que tiene pues leyes, que tiene un conjunto de leyes, que tiene eso, es lo que es un ordenamiento jurídico, pues el deber del ciudadano es obedecer a esas leyes, ¿no? Y la desobediencia civil es justamente pues la posibilidad de desobedecer esas mismas leyes, o sea, de escaparse de ese ordenamiento jurídico para ponerlo en cuestionamiento. Entonces, claro, esto crea una tensión, que es una tensión que puede ser una tensión leve, cuando digamos es algo como una ley que se percibe injusta dentro de un conjunto que se percibe como justo y funcional. Hay una ley que se percibe como injusta, es una ley que simplemente no se acepta, no se cumple, que puede conducir a manifestaciones, que puede manifestarse en actos de protesta concretos, pero es para eso, es para esa ley, es para resolver ese problema y no porque se pretenda erosionar o destruir el sistema social dentro del cual ocurre la desobediencia civil, ¿no? Que creo que eso es importante porque habla también como de un nivel de desobediencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en Gandhi, digamos, ese es el ejemplo, sería como el ejemplo extremo en los gradientes que se pueden producir en esa lógica, porque lo que empezó como manifestaciones acotadas de desobediencia, de no obediencia de leyes injustas, sí terminó planteándose claramente como un proyecto de la independencia de la India del poder colonial inglés. Entonces, la desobediencia civil también puede llegar a ese extremo, pero digamos como que en su versión más generalizada no pretende destruir el sistema dentro del cual ocurre, sino corregir problemas que hay dentro de ese sistema. Entonces, de alguna manera se entiende que aunque es desobediencia, ya cuando uno le pone, cuando se trata de desobediencia civil, estamos hablando de algo que realmente es entendido como legítimo y es entendido incluso como conveniente y necesario dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Él aquí eh, trata un poco el tema, pero luego en el otro artículo lo lleva un poco más, o sea, es más radical en el argumento al decir que un Estado de Derecho que realmente se considere legítimo, legítimo en el sentido de que funciona sobre el reconocimiento que los ciudadanos hacen de que es efectivamente en términos generales positivo y válido para vivir en ese ordenamiento, un Estado de Derecho de esa naturaleza debe permitir la desobediencia civil y considerarla de hecho como un mecanismo fructífero para el mejoramiento mismo de la democracia. Esto, por supuesto, no es algo que suceda en regímenes totalitarios porque la exigencia de obediencia en un régimen totalitario es una exigencia total, ¿no? Valga la redundancia, pero por gusto tiene ese nombre, ¿no? O sea, lo que se exige en un régimen totalitario es una obediencia que de alguna manera es una obediencia ciega y que no puede estar atravesada por lógicas de desobediencia civil. Sin embargo, en otros regímenes tendencialmente democráticos, pues esto es algo que no solo se utiliza, sino que es incluso reconocido. Bueno, de hecho está reconocido, o sea, se considera que la desobediencia civil es parte de lo que se llama el derecho a la resistencia, que es un derecho que está reconocido internacionalmente, que bueno, pasa por esta frase de cuando la, cuando la ley es injusta, pues lo correcto es desobedecer, ¿no? Creo que no la digo exactamente como es, pero esa es la idea, ¿no? O sea, la idea entonces aquí hay una tensión también, por supuesto, entre lo que es legal y lo que es legítimo. Esto es algo que creo que también en Cuba hemos discutido últimamente mucho, ¿no? Y bueno, todo el tiempo creo que yo creo que esa es de las discusiones más recurrentes, no solo en Cuba, sino en general en cualquier sistema social, ¿no? ¿Cuál es la diferencia
entre lo legal y lo legítimo. O sea, cuando una cosa está registrada en una ley, que ya tú tienes ciertas prescripciones de lo que puedes hacer y ciertas restricciones de lo que no puedes hacer, se convierte en algo legal, ¿no? Pero no siempre lo legal es necesariamente legítimo, ¿no? Y el criterio de la legitimidad es que sea conforme a lo que se llama el derecho natural, o sea que la legitimidad empieza cuando no hay una violación de ningún derecho. Por eso se dice, un poco en esa frase siempre se dice, bueno, la esclavitud era legal, pero por supuesto no era legítima, ¿no? Porque no puede ser nada que viole los derechos humanos puede ser legítimo. Puede ser legal, efectivamente, pero no puede ser legítimo porque viola los derechos humanos. Ese es un criterio entonces de la legitimidad. Y el otro criterio de la legitimidad es el del acuerdo colectivo. O sea, tiene que haber una especie de... A mí la palabra no me gusta porque luego se usa para otras cosas, pero creo que es la referencia que entenderemos, ¿no? Que es como esta especie de contrato o convenio social, que hay un acuerdo colectivo tácito de que ese ordenamiento jurídico, ese sistema de leyes bajo el que estamos viviendo es conveniente no ya para la persona individual, sino para el buen funcionamiento de la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, por supuesto, no sé, por poner un ejemplo muy burdo, todos reconocemos que las leyes que impiden el robo o que impiden el asesinato son leyes que nos benefician no solo como víctimas potenciales que podamos hacer de esos delitos, sino para que la vida social pueda funcionar efectivamente, ¿no? Entonces esos son dos criterios de la legitimidad. Y a lo que la desobediencia civil apunta es, digamos, al derecho de presionar y de poner o sea, de evidenciar que lo que está jurídicamente determinado, o sea, que lo que es ley no es legítimo, y de hacerlo de una manera que bueno, es algo que caracteriza, son como algunas características de la desobediencia civil, de una manera que es lícita, porque se considera legítima, porque apela a la legitimidad que tiene el derecho de resistirse a la opresión. El derecho de resistencia a la opresión siempre es legítimo, justamente porque es un derecho que va a favor de los derechos humanos y a favor de la integridad humana y de la dignidad humana, ¿no? Entonces, por tanto, el derecho de resistencia es un derecho legítimo, ¿no? Y en ese sentido, la desobediencia civil, en tanto apela a ese derecho, siempre es considerada como legítima, ¿no? Es tolerada por esto que les decía, porque claro, en los sistemas, en los estados de derecho se tolera porque se entiende, y esto es en un entendimiento ideal. Cada país y cada contexto tiene sus propias lógicas y sus propias discusiones, ¿no? Como las que vemos en estos textos que le compartí. Pero se entiende que se tolera y que incluso es conveniente porque resolver el problema que se evidencia en la desobediencia civil contribuye a que la sociedad como un todo mejore. Esa es como la lógica de la tolerancia a la desobediencia civil. Y por otra parte, siempre es pública, y en esto la desobediencia civil no es una desobediencia cualquiera, ¿no? No es como, ay, no, yo no quiero entrar al trabajo a las 8 de la mañana porque yo a esa hora estoy durmiendo y quiero entrar a las 9, ¿no? Entonces ya siempre llego tarde, ¿no? No es ese tipo de sucesos, siempre es colectivo, o sea, siempre requiere de una organización en la que participan un grupo de personas, generalmente incluso un grupo grande de personas que tienen una motivación ética, porque en la medida que se apela a esta legitimidad, lo que hay de fondo es un imperativo ético, digamos, un imperativo moral, y son personas que se organizan para instrumentar y para manifestar ese desacuerdo. Y eso puede ocurrir de muchas maneras. La desobediencia civil, digamos, que es como la lógica y el motivador que está por debajo de formas de protesta y de manifestación, incluso que pueden utilizarse y que siempre suelen ser, esto es muy importante, suelen ser pacíficas y apelar a la no violencia. Entonces, por eso también muchas veces está colocado dentro del repertorio de la lucha no violenta, porque la desobediencia civil siempre, bueno, no siempre, pero generalmente es un tipo de lucha no violenta, que recurre a la no violencia. Entonces, bueno, hay algo que lo copié a sí mismo bueno, redunda un poco en esto que estoy diciendo, pero me parece muy interesante porque algo que, bueno, ya vieron que en las otras dos sesiones que creo que ha sido una intención en este curso es un poco mostrar que todas esas ideas a las que normalmente estamos regresando, ¿no? Las que regresamos una otra vez sobre la democracia y la división de poderes y los derechos civiles, no son cosas que sean resultado de la ilustración y que se pueda decir así completamente, ay, esto es de lo que estamos orgullosos en Occidente, que siempre es una actitud que a mí me resulta muy,
muy conflictiva, porque cuando se hace eso es como si ese occidente, que bueno, que es un término extremadamente cuestionado, pero digamos como la civilización europea de la ilustración para acá, fuera esta especie de oasis democrático donde todo el mundo habló todo el tiempo de libertades y donde cada vez la sociedad fue yendo en una línea progresiva hacia un mundo mejor y más equitativo y de mayor justicia y también de mayor cantidad de bienes. Y cuando se hace eso, obviamente se obvia toda la cara oscura, el lado oscuro de la luna, en este caso, ¿no? Que es toda la violencia, la guerra, la conquista, la esclavitud, o sea, todos los procesos de tremenda violencia que fueron ejecutados sobre otros, siempre como un otro que está como en otro lugar, que puede ser, bueno, otros geográficos, por ejemplo, en la esclavitud, pero siempre fueron también comunidades humanas que estaban de alguna manera excluidas de esa lógica del progreso, ¿no? No sé, como las mujeres, por ejemplo, que creo que el feminismo lo ha dejado muy claro, o las comunidades indígenas, o los campesinos. Entonces, bueno, creo que siempre es importante como intentar recordar que, que esta especie de ideas que nos guían y que siguen siendo tremendamente importantes no son exclusivas de Occidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo había notado esto del texto que me pareció muy bueno, que dice que el deber es un poco lo que estábamos hablando de la diferencia entre lo legal y lo legítimo, ¿no? El deber moral de obedecer la ley existe en la medida que el legislador, o sea, el que hace la ley, respeta el deber de promulgar leyes justas, conforme al derecho natural, que es lo que estamos hablando, a la Constitución y bueno, al derecho humano básico, ¿no? Y que entonces aquí hay una relación de reciprocidad. Y a mí esto me recuerda, es algo que les comenté en la primera sesión, pero ya no se los dejé de lectura porque sí lo revisé un poco y tiene un lenguaje un poquito enrevesado y nos saca un poco lejos digamos, las referencias concretas que tiene, nos sacan un poco lejos de donde estamos, pero lo quiero retomar, que esto recuerda mucho a la lógica de lo que Pierre Clastres llamó las sociedades contra el Estado, que son sociedades que se previenen, o sea, que más que rechazar un tipo de poder jerárquico, de rechazar la acumulación de poder, toman medidas para que eso no ocurra, o sea, para no llegar a una situación en la que haya un poder coercitivo al cual obedecer. Y no sé si recuerdan en el texto que leímos en la primera sesión de David Graeber y David Wengrow, cómo ellos cuentan las experiencias de estos jesuitas que estaban, bueno, recién llegando a lo que después fue los Estados Unidos, y se encuentran con los Wendat, los Hurón, y tenían estas discusiones en las cuales, bueno, estas conversaciones, ¿no? En las cuales, bueno, muchos de los testimonios que los jesuitas dejan es de cómo las personas de allí, cómo los Wendat se burlaban de los franceses, porque decía básicamente porque los franceses siempre le hacían caso a sus jefes, que los jefes eran muy serios y ellos siempre estaban obedeciéndolos, mientras que ellos, los indios, ¿no? Se burlaban todo el tiempo de sus autoridades, ¿no? Porque en esta actitud de la burla siempre hay como este mecanismo de disminuir el poder, ¿no? De no permitir que nadie se ponga en una posición en la cual puede efectivamente darle órdenes a los otros. Entonces, en esta propuesta de Pierre Clastres, que está sustentada en una grandísima cantidad de datos etnográficos de comunidades en el mundo entero, particularmente en América, hay muchos ejemplos de esto. Y uno de los ejemplos que es más notorios es cuando el jefe de una comunidad hace algo que no es justo, hace algo que digamos es para su propio beneficio o no va a funcionar para la comunidad o les va a crear problemas o simplemente lo hizo pues como una imposición, ¿no? Simplemente trató de imponer algo que no era la preocupación de la gente. Entonces, bueno, hay mucho recuento etnográfico sobre cómo simplemente los subordinados, digamos, de ese jefe, pues la abandonan, ¿no? Entonces hay muchos casos de eso, de jefes que han dejado simplemente solos en la selva, porque ya si este jefe no sirve, o sea, si este jefe no toma las decisiones que son buenas para todo el colectivo, pues el colectivo la abandona, ¿no? Porque ¿para qué queremos un jefe mandón, ¿no? Entonces es uno de estos mecanismos. Y a mí esto me recuerda mucho a esta idea de que, claro, el deber moral de la obediencia es directamente proporcional al deber de hacer leyes justas, ¿no? Y es la misma, es la manera contraria, digamos, de decir que la desobediencia es un deber cuando hay injusticia, ¿no? Entonces, bueno, él aquí también habla como de formas de
de resistencia. Esto no sé si sea como tan a categorizar, nos puede servir de algo, pero no creo que sea como fundamental. Igual las digo, ¿no? Él habla que hay 8 modos diferentes de comportarse ante la ley. Una es la obediencia conforme, que es digamos, a lo que, por ejemplo, a lo que el Estado cubano aspira, es que todos seamos obedientes y conformes frente a sus leyes y sus órdenes, ¿no? El obsequio formal, que es un poco cuando ocurre esto de, ¿cómo era la broma que decíamos en la primera sesión de la Unión Soviética? Como que ellos hacen como que, nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan, ¿no? Cuando la situación es formal, que la obediencia ocurre, pero no porque hay una creencia en la justeza de la ley, sino porque simplemente hay una situación epidémica de que así es como funciona la sociedad y pues, digamos, para no complicar las cosas, pues se participa en ese orden, pero no porque se crea realmente en ese orden, ¿no? La evasión oculta, la obediencia pasiva, luego la objeción de conciencia, que creo que esta la conocemos, incluso en Cuba está permitida cuando alguien no quiere ir al servicio militar, por ejemplo, puede apelar a esto. Casi nunca funciona, pero digamos técnicamente se puede. Luego está la desobediencia civil, la resistencia pasiva y la resistencia activa. Entonces esto es un poco, él ubica este gradiente de 8 formas que van desde la obediencia total hasta la resistencia activa, para ubicar la desobediencia civil en un punto intermedio entre la obediencia y la resistencia total, ¿no? Entonces eso, porque obedece de alguna manera, o sea, reconoce que está en un marco que no necesariamente quiere destruir, pero sí quiere resolver un problema con alguna ley en concreto, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí pensaba, y esto es un poco, disculpen, hay alguien, si alguien le puede decir a Yanilis que dice que tiene un problema con el audio, no sé si será solo ella, si le pueden responder ahí en el chat, que pasó el Niágara en bicicleta para entrar. Bueno, bienvenida Yanilis, lástima que hayas pasado tanto trabajo, pero pues nada, aquí estamos. Dime si mejora o si logras que se escuche bien tu audio. Entonces, bueno, yo aquí lo que pensaba respecto a esta posibilidad de hacer, digamos, analogías respecto a la situación con la que vivimos en Cuba, es un poco cómo pensamos en relación con la desobediencia civil y con la resistencia, digamos, con el derecho a la resistencia, cosas como el boicot cultural, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en lo que sucedió, bueno, digamos, bueno, parece que es un problema de Yanili, porque hay quien lo oye ahí bien, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cómo en los últimos meses, y de nuevo vuelvo a la idea inicial, de que obviamente aquí no se trata de un manual, se trata de la capacidad creativa de la sociedad, de encontrar formas de tener una voz y formas de manifestar su descontento que no están previstas que ocurran, o sea, formas que no tienen espacios delimitados dentro de la configuración política para existir, y entonces ahí la sociedad se vuelca a una creatividad en la cual inventa esas formas, ¿no? Y esas formas, claro, alguien puede luego ponerlas en un manual, pero no nacen del manual, nacen de la necesidad y de la capacidad creativa de la sociedad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el boicot es, digamos, una forma de desobediencia, puede entenderse como una forma de desobediencia civil, porque escapa a la exigencia de obediencia total, pero va un poquito más allá, ¿no? Va un poco más allá a la resistencia activa, porque se resiste al poder y al mismo tiempo hace algo concreto para contrarrestar ese poder. Entonces, por ejemplo, es interesante que en el caso de Cuba y el boicot cultural, que de nuevo, que quiero hacer aquí, yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera tenemos eso claro, pero la verdad, bueno, yo lo menciono por si acaso no, porque creo que hay que decirlo, ¿no? El boicot cultural, por supuesto, es completamente diferente, no es una forma para nada ni violenta y mucho menos una forma de terrorismo como la narrativa del Estado cubano ha estado intentando imponer últimamente. Es una forma de lucha, de resistencia pacífica y de lucha no violenta que es legítima y que ha sido utilizada. Bueno, lo hemos visto un poco aquí, ¿no? Estuvimos hablando de Gandhi, por ejemplo, y la huelga de la sal, y bueno, de todo el movimiento de liberación indio, por ejemplo, ¿no? Pero también lo vimos bueno, lo hemos pasado muy por arriba, pero creo que ustedes lo conocen, el movimiento de los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos. Era recurrente, por supuesto, también, y últimamente creo que el tipo de boicot más recurrente es el que se le hace a Israel, el Estado sionista israelí, todos los años con Eurovisión.
Entonces, bueno, es no solo socorrido, sino que no tiene sentido, es un disparate mayúsculo creer que es un tipo incluso de forma de lucha que solo pertenece a lo que llaman así revoluciones de colores, ¿no? Que ya saben que en la interpretación del gobierno cubano una revolución de colores no es una transformación pacífica de la sociedad hacia un régimen más democrático, sino el intento de erosionar y de destruir un orden como el orden socialista, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, el boicot es una herramienta perfectamente legítima basado en estos criterios que hemos estado viendo, y es algo que hemos visto, es digamos como medio reciente en la historia cubana, por lo menos en la intensidad en que se ha producido, es bastante reciente. O sea, vimos el boicot a la Bienal y luego el boicot a los hoteles de Gaesa y luego este boicot a San Remo, ¿no? Entonces, esta es una de, creo que es interesante pensar el boicot en relación con la desobediencia civil y en relación con la resistencia pacífica activa de la sociedad cubana, y cómo estas herramientas que han sido usadas en otros países y en otros lugares también entran a formar parte, digamos, del repertorio de la protesta en Cuba. Creo que eso eh, creo que eso tiene una, o sea, eso no es casual, eso nos habla de una madurez de la sociedad civil cubana, y también nos habla, por supuesto, del impacto de que la sociedad civil cubana ya no es una sociedad que está cerrada, sino que está en un diálogo permanente con experiencias de cubanos que viven fuera de Cuba, con experiencias de conocimiento directo de situaciones que ocurren en otros lugares y que tienen otras interpretaciones a las cuales es posible acceder por Internet y tener una fuente de información y de interpretación de la realidad que no es solo el noticiero nacional de televisión o los medios estatales que están diseñados para reproducir una y otra vez la narrativa del Estado, ¿no? Entonces esta es una de las, por ejemplo, cuando estuve leyendo todo esto, esta es una de las maneras que creo que de alguna manera nos permite pensar el texto que estábamos leyendo, de nuevo, con la diferencia de que la discusión en un Estado de Derecho sobre la desobediencia civil e incluso como sobre la resistencia pacífica es una discusión que pasa por la tensión entre el marco jurídico y la legitimidad del derecho a resistirse. Esto no existe en los regímenes totalitarios. En los regímenes totalitarios no hay derecho a la resistencia. De hecho, la resistencia o la desobediencia o la contestación que él habla aquí, que es un poco diferente, digamos, de la desobediencia civil en la medida que la contestación ya tiene un contenido crítico. O sea, la desobediencia es, yo no voy a cumplir las leyes que debo cumplir, no se pudiera ser, yo no voy a no voy a participar en las manifestaciones públicas, no voy a ir a votar porque me parece que las votaciones son una farsa. Y la contestación ya tiene un contenido crítico para esa desobediencia. Ya está pensando entonces qué alternativa podemos tener, qué tipo de ruta crítica, digamos, podemos instrumentar para salir de esta situación. Entonces, en ese sentido son un poco diferentes, pero ni la desobediencia civil, ni la contestación, ni la resistencia, ni pasiva ni activa, son concebidas como positivas, y ni siquiera son concebidas como algo que pueda existir o que deba existir dentro de la sociedad. Entonces, esto marca una diferencia, yo creo que muy importante respecto a lo que Bobbio está planteando en su texto, ¿no? Pero bueno, de igual manera nos permite pensar, ¿no? Nos permite pensar sobre todo en el tema de la legitimidad, que creo que es un tema completamente relevante y al que una y otra vez tenemos que apelar, ¿no? Entonces, la desobediencia civil, y aquí yo estoy ampliándolo un poquito, quiero ampliarlo un poquito en general a la resistencia civil, ¿no? Al derecho a la resistencia. Tiene tres fuentes fundamentales o tres, pues sí, fuentes, ¿no? Digamos, como ideas que derivan finalmente en la legitimidad y que contribuyen a construir la idea de la legitimidad, el reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil y el derecho a la resistencia. Y estas fuentes son primero una impronta religiosa. Creo que esto es muy importante y es algo que no, digamos, como que no se debe, que creo que no se debe dejar de lado. Por ejemplo, cuando se lee ahora la lucha no violenta, se llegó a convertir tanto en una herramienta para derribar regímenes autoritarios, por ejemplo, a partir
las revoluciones de colores, o por ejemplo la primavera árabe. O sea, es algo tan recurrente y que por supuesto también obedece a un momento histórico, que en los años 60, por ejemplo, y aquí voy a hacer aún un poco una digresión, pero creo que esto es importante históricamente, ¿no? En los años 60, por ejemplo, hubo muchos movimientos, fundamentalmente movimientos de izquierda, que sí recurrían a vías violentas por ejemplo, de toma de poder o de derrocamiento de los sistemas, ¿no? De los regímenes políticos. Y eso es algo, por ejemplo, que ya hoy generalmente los movimientos políticos se plantean a sí mismos como vía privilegiada la vía pacífica, ¿no? Entonces también hay un proceso histórico, digamos, ¿no? Pero esta fuente, que es la fuente, digamos, de la impronta religiosa en la desobediencia civil, creo que es muy importante porque en algunas lecturas sobre la desobediencia civil y la resistencia pacífica y la lucha no violenta, esta ha terminado despojándose del argumento moral que lo motiva, por ejemplo, en Henry David Thoreau, de quien hablamos en la primera sesión, y termina convirtiéndose en algo que es puramente estratégico, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo han oído, pero el argumento de que la lucha pacífica a la larga tiene más posibilidades de éxito, porque al no comprometer la vida humana hace más fácil encontrar aliados, ¿no? O sea, como las personas que pueden ser posibles aliados que apoyen un movimiento pacífico, por supuesto lo van a hacer con más facilidad si no hay si no hay un costo de vidas humanas, ¿no? Si la vía es pacífica. Entonces aquí hay una concepción que no es falsa, por supuesto esta idea no es falsa, obviamente un movimiento pacífico genera mucho más simpatía que un movimiento violento. No es falso, pero sí hay una, una mirada un poco instrumental de la lucha pacífica, ¿no? O sea, pensada en aquello que se obtiene de la lucha pacífica. Y la impronta religiosa realmente no tenía, que es como los orígenes de las obediencias civiles era la discusión, no tiene esta carga instrumental, ¿no? Tiene más bien un imperativo moral. O sea, lo que apela esto es, digamos, a que la desobediencia se produce cuando simplemente lo que está en primer lugar es la obediencia o a la ética que impone Dios mismo, que es una ética que pasa por ejemplo, no matarás, ¿no? Obviamente. Y eso es más importante y tiene más fuerza que la razón de Estado, ¿no? Entonces, como les contaba en el artículo, digamos, fundacional, un poco de esto, que es el de Thoreau, que estaba reflexionando esto y luego había otra gente en otros lugares, pero digamos, el de él es muy claro porque él establece esta impronta religiosa. Él dice, yo tengo un deber en todo caso ante Dios, yo no tengo un deber ante el Estado, ¿no? Entonces lo que él hace es, se supone que él debe pagar impuestos, como ciudadano norteamericano, él debe pagar impuestos y esos impuestos estaban financiando la guerra de Estados Unidos contra México. Entonces él dijo, él básicamente lo que dijo, hay un imperativo moral que es que yo no puedo financiar con mi dinero la muerte de otros seres humanos. Entonces, esta es la impronta, digamos, religiosa que podríamos llamarle, que la fuente que es la de la voz de la conciencia, ¿no? Gandhi, por ejemplo, recurrió también a eso. Martin Luther King recurrió también a esa impronta. Yo creo que de alguna manera en una transformación que es lógica porque es otro contexto, Václav Havel, cuando habla de vivir en la verdad, también está recurriendo a esa fuente que es religiosa y a veces no es tan obviamente religiosa, pero que siempre apela a la moral y al imperativo ético entonces esa es una fuente. La otra es la que se llama la doctrina justnaturalista, bueno, la doctrina del derecho natural, que forma parte del liberalismo, que básicamente lo que dice es que los derechos humanos no son derechos que hayan nacido con el Estado, ¿no? Sino que son derechos que se tienen por ser humano, simple y llanamente, ¿no? Que el Estado es una construcción posterior y que por tanto el Estado no puede violar, bueno, siempre puede, ¿no? Pero bueno, no debería violar derechos que son propios del hombre por su propia naturaleza humana, ¿no? Este es uno, digamos, es uno bastante recurrente, ¿no? Este sí es uno que sobrevivió, que no se fue, no sucedió como con el de la impronta religiosa, que fue encontrando como un tipo de explicación laica, digamos, con el paso del tiempo y la adaptación a nuevas circunstancias. Este es uno que se mantiene así, que todavía es muy recurrente y uno lo oye, lo escucha todo el tiempo, ¿no? De que, bueno, tenemos derechos, nuestros derechos no pueden estar sometidos al Estado y por tanto no importa qué forma tome el Estado,
cualquier configuración política en la cual el Estado exista siempre tiene que respetar pues un grupo de derechos básicos, ¿no? Que son los derechos humanos, que están por debajo incluso de los derechos civiles y políticos, ¿no? Y la tercera fuente es una idea que viene del pensamiento libertario, que es esta idea de que hay una especie de maldad esencial en cualquier forma de poder. Esto es una idea muy interesante, que es una idea libertaria, pero que alcanza, por supuesto, a los anarquistas, que también está en el fondo de los libertarianismos. Y aquí cuando yo leí, cuando yo llegué a esta parte de la lectura, dije, voy a poner la otra, porque la otra lectura de Bobbio es muy interesante porque lo que hace es justamente como ubicar un poco el espectro político del liberalismo y cuáles son las ideas fundamentales del liberalismo. Y ahí yo creo que a lo mejor porque yo me paso algún que otro tiempo en Twitter y veo las discusiones ahí, pero creo que es una discusión que digamos en la cual la sociedad civil cubana está muy metida, ¿no? Que es la interpretación económica, economicista de esta idea, de esta idea libertaria. Pero bueno, la idea libertaria, estamos hablando de la idea libertaria como fuente de la desobediencia civil, es básicamente que cualquier forma de poder está esencialmente mal, ¿no? Y que por tanto, impedir el abuso de poder es, digamos, el deber humano. O sea, siempre tiene que haber un tipo de acción y de reflexión y de pensamiento y de capacidad organizativa y de creación de otras formas de vida que estén orientadas a impedir que proliferen las formas de abuso del poder. Y aquí de nuevo a mí esto me hace pensar en Pierre Clastres y la sociedad contra el Estado, porque justamente lo que las sociedades contraestatales intentan es todo el tiempo crear mecanismos para evitar la acumulación del poder y la imposición del poder. Entonces es muy interesante de nuevo que hay un cruce y una analogía interesante que creo que ubica, por ejemplo, a los anarquistas, y esto es algo que yo veo mucho en discusiones sobre temas indígenas, por ejemplo, en México, sobre luchas indígenas hoy en México, esto sucede mucho, ¿no? Que hay una especie de reconocimiento mutuo sin intentar llegar a ninguna articulación, simplemente como un reconocimiento de, tenemos esto en común, ¿no? Un reconocimiento que se da entre activistas y gente que están involucradas en luchas indígenas, por ejemplo, por la defensa del territorio contra las transnacionales, y anarquistas que desarrollan su lucha política en la ciudad y que están más ligados, digamos, en la ciudad a las luchas de los feminismos o a la lucha contra la crisis climática, pero se reconocen perfectamente en la lógica de los pueblos indígenas porque comparten este principio. Y creo que es un principio que es bastante básico y que realmente compartimos todos, ¿no? Creo que el problema aquí no está en este principio, sino en el exceso que este principio produce, que ahora voy a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces el reconocimiento es ese, cualquier forma de acumulación de poder, en particular del Estado, que permite el abuso del poder, y que por supuesto el abuso del poder es directamente proporcional a la pérdida de esas libertades y de esos derechos que tenemos como seres humanos que somos, incluso antes de la emergencia del Estado, pues es algo que hay que combatir, ¿no? O sea, hay que impedir siempre la acumulación y la concentración del poder, y cuando eso empieza a ocurrir hay que buscar la manera de disminuir y de oponerse a ese poder. Entonces estas son como las tres fuentes de la desobediencia civil y de nuevo creo que de la resistencia al poder, ¿no? Y bueno, lo que yo quería comentar, y no creo que esto sale un poco de la clase, pero de nuevo yo creo que, o sea, creo que la intención de comentarlo pasa un poco porque es algo que veo constantemente. Él también habla él habla en el otro texto, por ejemplo, de que hay una crítica que es exclusivamente económica del estado de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quería comentar aquí es que si bien todos estos principios en los cuales él insiste un poco más en el otro texto, que son liberales, ¿no? Son, digamos, lo que constituye como el corazón del liberalismo, es que siempre es como oponerse al poder, que es un poder sobre todo del Estado, y el hecho de que hay derechos naturales que nos corresponden, que debemos defender en cualquier circunstancia y en cualquier configuración política en la que nos encontremos, a veces es llevado a su extremo en esto que se llama el libertarianismo y que deriva de una interpretación económica del asunto. Porque entonces lo que el libertarianismo hace es decir, bueno, el Estado es siempre malo, por definición el Estado es malo, pero la alternativa que tenemos al Estado entonces es el mercado, ¿no? Entonces el Estado tiene que quitarse de en medio y el mercado va a resolver todo el problema. Pero ahí hay un problema que es considerar
O sea, perder de vista que el mercado también termina siendo una forma de poder, ¿no? Y que no hay tal cosa como una autorregulación del mercado que derivaría de que esta era una idea muy recurrente en los años 50, ¿no? De que si todos estamos luchando, o sea, que de la autorregulación mercantil, digamos, de alguna manera viene del hecho de que todos luchamos por nuestros propios intereses y eso produce una especie de autorregulación automática que hace que, pues, que todos estemos bien porque todos estamos más o menos satisfechos en lo que queremos y no le quitamos el espacio de la libertad a los demás, ¿no? Entonces, esto es una interpretación, digamos, esto es una idea que resulta de una lectura estrictamente economicista de lo que es, digamos, el ideal liberal, ¿no? Es como leer esta cosa de, el Estado es malo, hay que evitar la acumulación de poder, bueno, pues se lo dejamos al mercado y lo único que necesitamos son estados que sean más pequeños y que no interrumpan la libertad económica, ¿no? Y entonces aquí él habla y retoma algo que a mí me parece como muy interesante, ¿no? Que es que algo que se suele olvidar cuando se habla del liberalismo como la opción para, por ejemplo, para salir de situaciones como las que estamos en Cuba, o sea, del totalitarismo impuesto por el Partido Comunista, con el Partido Comunista a la cabeza, es que en la idea de libertad del liberalismo hay un componente moral que es fundamental. O sea, no se trata de una idea que se pueda restringir a lo económico, sino que hay una idea moral de la libertad. O sea, la libertad en sí es un valor moral y es la libertad, la posibilidad de la libertad lo que se opone entonces al poder. Y de alguna manera la libertad y el poder siempre están funcionando como una especie de oposición que permite una serie de gradientes de acción por el medio, pero que se pueden definir casi como uno en función del otro, ¿no? O sea, la libertad es de alguna manera la capacidad de oponerse y de impedir las imposiciones del poder. Y el poder siempre se impone a través de las supresiones de las libertades, ¿no? Entonces creo que esto también es algo que nos puede servir para pensar en Cuba, porque digamos que si pensamos en gradientes y en variantes que esta relación puede producir, pues en Cuba estamos en la situación, de nuevo, por eso es totalitarismo, estamos en la situación de un poder absoluto que es impuesto sobre la sociedad, no desde Luis XIV, no es una sociedad absolutista, pero es un poder absoluto impuesto en este caso por el partido, identificado por el Estado y que ha tomado efectivamente las estructuras del Estado. Entonces, pues, eh, creo que por eso, aquí yo nada más hay un comentario un poco que creo que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si uno escucha las narrativas del Estado cubano, el Estado cubano siempre pinta como el malo, así como tiene como una especie de horror al liberalismo, que en algunos casos llega a tomar una expresión, tomar una forma tan ridícula como el del video aquel del señor que decía, bajo los derechos humanos, cuando todavía los derechos humanos no eran un tema que el gobierno utilizara en su propia narrativa, ¿no? Porque ahora lo utiliza y lo utiliza para decir, no, nosotros sí respetamos los derechos humanos, ustedes son quienes no los respetan, ¿no? Entonces siempre hay como en la narrativa estatal, siempre hay esta discusión en la que parece que lo que se opone al totalitarismo comunista es un término que no me gusta, pero digamos, cuando el Partido Comunista es el que marca todo, así que bueno, técnicamente sí es comunista, este totalitarismo, su opuesto sería el liberalismo, ¿no? Y lo que le critica al liberalismo es que hay una ausencia en el liberalismo de una discusión sobre derechos colectivos. Entonces, en ese sentido, cuando tú empiezas a mirar un poquito más a fondo, lo que pasa es que el opuesto realmente ahí, si uno está pensando en derechos individuales, no es tanto el totalitarismo, sino lo que en otra línea política se llama el republicanismo, que piensa más que en los derechos individuales, en lo que sería como un bienestar común, ¿no? Y que, por ejemplo, se discute cuando se habla de derechos colectivos. Por ejemplo, los derechos de las comunidades indígenas son derechos que son medio difíciles de discutir dentro de un régimen liberal, porque claro, la idea del régimen liberal pasa por los derechos individuales y en los derechos colectivos hay otra discusión. Pero esto solo lo menciono para decir que aquí hay una instrumentalización de parte de la narrativa del Estado cubano, que un poco captura una discusión que no le pertenece para hacer pasar la supresión de los derechos humanos y la imposición de un poder totalitario como una preocupación por el bienestar común, que no pertenece, digamos, a su propia lógica, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante también siempre tenerlo
siempre tenerlo en cuenta, porque de pronto uno puede creer, por ejemplo, yo hace unos días estaba conversando con una colega francesa que tiene mucho trabajo, bueno, la menciona Marlene Azor en su libro, que tiene mucho trabajo en Cuba sobre la sociedad civil, y ella decía eso, decía, bueno, es que en Francia discutimos mucho sobre esta idea del bien común, ¿no? Del bienestar, de qué es lo que le interesa a toda la sociedad. Y bueno, lo que estábamos comentando era justamente que en Cuba usan eso, pero realmente para hablar de la supresión de las libertades, incluso de las libertades colectivas, ¿no? Porque la libertad, digamos, de expresión es una libertad individual, pero la libertad de asociación es una libertad colectiva en la medida que afecta tu capacidad de encontrar personas afines y de organizarte con personas afines para determinados objetivos, ¿no? Entonces también suprime eso. Entonces es una, es eso, es una instrumentalización y un rejuego con términos para justificar un poder que realmente no tiene justificación, que puede, de nuevo, puede ser legal, pero no es legítimo, ¿no? Entonces aquí, bueno, nada más quiero mencionarle aquí que él habla del antagonismo, en el segundo texto habla un poco del antagonismo, y bueno, es un tema que voy a dejar ahí. Él menciona el antagonismo como lo define Kant, que de nuevo se parece un poco esto a la lógica de la autorregulación del mercado, ¿no? Que es la tendencia del hombre a satisfacer sus intereses en competencia con los intereses de los demás. Eso le llama el antagonismo, y bueno, hay una idea de que ese antagonismo siempre es fecundo porque produce transformaciones, produce discusión pública, produce conflicto, y por supuesto en la medida en que esos conflictos intentan ser solucionados, pues la sociedad como un todo mejora, y los mecanismos de discusión y de participación que constituyen lo democrático, pues son mecanismos que se superan, ¿no? Y yo aquí nada más me estaba pensando cuando leí eso, que aquí Kropotkin, el anarquista ruso del siglo XIX, tendría una objeción, porque el antagonismo obviamente no es la única manera en que los seres humanos pueden relacionarse entre sí, ¿no? También los seres humanos se relacionan a través de lógicas de cooperación y de colaboración, que como vimos en la primera sesión, son muy importantes porque son lógicas que escapan de la manera en que los regímenes totalitarios intentan capturar la vida social. O sea, en la medida que se encuentran y se crean formas y espacios de colaboración, o sea, basados en la colaboración, basados en el reconocimiento del otro, en la cooperación con el otro, uno escapa de las lógicas del Estado. Porque la lógica del Estado es que hay una especie de figura iluminada. Ya esto no se usa tanto, pero es muy recurrente en el lenguaje del Estado, esta idea de la vanguardia, ¿no? Eso es lo que es el Partido Comunista, la vanguardia del proletariado. Entonces la lógica del Estado totalitario es que hay una vanguardia que tiene conciencia de todo, que puede interpretar la sociedad y que puede conducir a la sociedad en su mejor dirección, y el resto de la sociedad lo único que tiene que hacer es, como se dice en el dicho, calladito y cooperando, ¿no? Entonces, en la medida que hay un desplazamiento hacia otro tipo de lógica que va con la colaboración, pues claro que se escapa de eso, y es una forma de erosionar y de ir desgastando el andamiaje, digamos, del totalitarismo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo menciono porque vamos a regresar un poco a eso, creo que en la sesión siguiente, cuando veamos el poder de los sin poder. Pero también por eso, ¿no? También por eso, que creo que si vamos a pensar cómo contestar al poder autoritario y al poder jerárquico y al poder totalitario, no podemos hacerlo desde la lógica de que una sociedad es simplemente el resultado supuestamente autorregulado de todo el mundo luchando por lo suyo, ¿no? O sea, no es el resultado de lucha tuyuca taíno, ni de lo mío primero, ni de... O sea, no es ahí, no es con esas lógicas que se escapa de la opresión del totalitarismo, porque el totalitarismo está construido justamente sobre esas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que del otro texto no voy a comentar mucho. A mí lo que me dejó pensando el otro texto, digo el de Jürgen Habermas, que además se los puse porque no sé si alguien aquí ha topado con estuvimos hablando de teoría de la conspiración, ¿no? Estuvimos hablando de cómo la teoría de la conspiración siempre es algo a lo que la narrativa del Estado recurre, ¿no? O sea, en vez de creer que trata con personas que tienen sus propias motivaciones, que tienen sus razones, que pueden ser entendibles o no, pero que esas razones existen, o sea, ¿no? Que además es como básico cuando tú piensas en un ser humano cualquiera, y esto sí, esto es
muy general, o sea, si eres lo mismo, si eres el Estado, que eres una organización civil, que una persona en tu casa, o sea, siempre que tú piensas en otro ser humano, lo que define la humanidad de ese otro, de esa otra, es que tiene sus propias razones, ¿no? Tiene sus propias motivaciones. Nunca es una máquina, nunca es una máquina automática, ¿no? No es un autómata, ¿no? Entonces, vimos cómo la lógica un poco de la narrativa del Estado siempre pasaba por la teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, la gente nunca tiene sus propias razones, sino siempre son pagados, mercenarios, no saben lo que están haciendo, más bien se contagiaron así como de un embullo que había en la calle y se tiraron para la calle. Y a mí o sea, por lo que les puse también este texto de Habermas es porque creo que es importante reconocer que no solo en regímenes como el cubano se produce teoría de conspiración, ¿no? Hay un bagaje de teoría de conspiración que también viene de lo que ahora estaríamos diciendo que, digamos, lo que estaríamos diciendo que es la derecha, la extrema derecha, que también tiene una lógica de teoría de conspiración, lo cual a mí me parece curioso que, y de nuevo aquí, y lo vamos a ver el jueves con más detenimiento, y aquí de nuevo es esta cosa como que decimos popularmente como de los extremos se tocan, ¿no? Como formas de pensar que pueden ubicarse en los opuestos del espectro político tienen las mismas lógicas para entender la realidad. Y una de estas lógicas es la teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, Habermas, por ejemplo, lo puse porque él es un autor de la Escuela de Frankfurt, que si tú lo lees desde la teoría de la conspiración, es parte de esto que se llama la conspiración del marxismo cultural, que es una cosa que no existe como tal, sino que ha sido reinterpretada para hablar de una especie de toma de los marxistas de la realidad a través de la cultura, ¿no? Una cosa como que ya no pudieran cambiar el mundo, entonces, bueno, pues la cultura, ¿no? Entonces hay toda esta teorización que yo creo que es un poco esquizoide sobre la toma de las universidades, no sé qué, que no logra explicar esa realidad a través de las propias contradicciones internas y de las lógicas de transformación internas de la sociedad y que acude a la teoría de la conspiración como marco explicativo para todo, ¿no? Y se los puse justo porque Habermas, que supuestamente pertenece a esta escuela que ahora es como medio demonizada en esta explicación conspiratorial, él habla aquí en este artículo, él habla aquí en civil y toca el tema de la violencia y es incluso un poco conservador en su posición respecto a la violencia. Y se los quería comentar ya, Luis, que dice que no tenía conexión. Discúlpeme un segundito. Ya, estaba pidiendo algo. Entonces, bueno, por lo que se los puse es porque para que vean que un autor, y esto de nuevo es interesante, un poco por esto que hemos hablado de cómo o sea, pensar de verdad cómo escapar de las lógicas del totalitarismo no pasa por ubicarse, o sea, la ruta de escape del totalitarismo no es hacia la derecha y tampoco es hacia la izquierda, no pasa a través de las denominaciones políticas, sino a través de las dinámicas y de las lógicas sobre las cuales se construye el poder. O sea, se escapa más bien hacia una lógica, por ejemplo, de los derechos humanos que hacia una lógica de tal corriente política, ¿no? Y por lo otro que se los puse es porque es interesante que este autor, que supuestamente que muchos ven así como un demonio marxista, es completamente conservador cuando habla de la relación entre las manifestaciones pacíficas y los estallidos de violencia. Y esto, por supuesto, me hace pensar completamente en Cuba. Creo que es un tema que es necesario tratar y que igual creo que aquí más o menos compartimos eso, pero es algo en lo que la narrativa del Estado ha estado insistiendo mucho, que es qué lugar ocupa la violencia dentro de la manifestación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en Cuba una manifestación pública el 11 de julio y nada más, bueno, contarles el contexto de lo que está hablando él en su artículo son las manifestaciones del movimiento pacifista, que además muy claramente se llamaba así pacifista, en la Alemania federal en la década de los 80, que también es interesante ver que esto estaba sucediendo en Alemania federal, mientras del otro lado lo que se estaba discutiendo, lo que estaba ya en discusión era la caída del bloque de Europa del Este, del bloque socialista. Había una serie de manifestaciones pacíficas contra una medida que tomó Alemania, que era instalar una planta del lanzamiento de cohetes, ¿no?
para participar un poco en la lógica de la Guerra Fría y de la carrera armamentista. Y entonces hubo una serie de manifestaciones pacíficas muy fuertes, y él utiliza las manifestaciones pacíficas para reivindicar el derecho a la resistencia y la necesidad de la desobediencia civil, y para hablar de cuán útil es la resistencia pacífica dentro de un Estado de Derecho, pero al mismo tiempo para compararlo con actividades políticas, la actividad política en la que participó cuando era más joven, en los años 60, que sí tenían un componente violento. Entonces él empieza a discutir esto un poco, y aquí es donde yo pienso un poco en la situación de Cuba, ¿no? Y aquí, eh, bueno, hay autores que ya no nos va a dar tiempo, que no nos va a dar tiempo a revisar, bueno, 4 sesiones alcanza muy poco, pero que sí es importante mencionar, ¿no? Y es este tema de la violencia, ¿no? La narrativa estatal ha intentado, insiste una y otra vez, en que las manifestaciones del 11 de julio en Cuba fueron manifestaciones violentas. Y por supuesto, así llena los espacios de la televisión, publica libros, hace reuniones, o sea, el despliegue propagandístico ha sido muy fuerte para demostrar que hubo manifestaciones violentas. Y esa narrativa tiene 2 características, o sea, necesita 2 cosas. Necesita, primero, esconder, y esconde a su vez 2 cosas. Esconde, uno, la evidencia abrumadora de las manifestaciones realmente pacíficas, o sea, de gente caminando por la calle diciendo consignas donde no hubo ningún tipo de manifestación violenta. Esconde eso, y luego esconde el hecho de que hubo un llamado a la violencia muy claro, ¿no? Esto de la orden de combate está dada, es un llamado a la violencia muy claro. Y hubo además disparos de parte de la policía, que esto remite a un viejo problema que no es solo de los gobiernos totalitarios, esto ocurre, y de hecho ocurre en regímenes democráticos cuando la protesta es muy fuerte. Por ejemplo, cada vez que se reúne el grupo del G8, recordarán Seattle, por ejemplo, cuando sucedió que las manifestaciones fueron muy intensas y la represión policial también fue muy intensa, o recordarán en Black Lives Matter, la violencia policial, o sea, la violencia policial es de alguna manera algo que emerge cada vez que la manifestación es muy intensa, digamos, ¿no? Pero lo que es importante reconocer aquí es que esa violencia estructural está de parte del Estado, manifestada claramente en las fuerzas represivas de la policía y, bueno, el Ministerio del Interior, la seguridad del Estado, los grupos paraestatales, que son grupos que no tienen armas, no tienen uniformes, pero que están obviamente defendiendo la posición del Estado contra los manifestantes. Entonces hay por una parte un escondimiento de eso, o sea, un escondimiento de dónde está la violencia, y por supuesto eso va de la mano con la exhibición de los momentos puntuales de violencia, y hay por otra parte una ausencia total de reflexión de cuáles son las causas de la violencia episódica que ocurrió, ¿no? Entonces yo aquí siempre pienso esto en términos de una violencia que es una violencia sistémica y estructural, y una violencia que es episódica. Bueno, de esto habló Frantz Fanon hace muchos años en los Olvidados de la Tierra, y él hablaba justamente de esto, ¿no? Él hablaba de cómo cuando estás en una situación de subordinación muy fuerte, una situación de subordinación en el cual la violencia, distintos grados de violencia forman parte de la manera de garantizar la subordinación, por supuesto, hay un momento en que emerge una violencia, porque la violencia se convierte en la única manera de expresar una voz. O sea, la violencia se convierte, digamos, como en la única forma de interlocución posible con un poder que está destinado y diseñado para no escuchar, o sea, que no quiere escuchar, que esconde las voces, y que cuando esas voces emergen las reprimen, ¿no? Entonces, claro, eh, hay una discusión que está ausente en la narrativa estatal, va a estar siempre ausente, pero que no puede estar ausente en la manera en que la sociedad cubana comprende lo que sucedió el 11 de julio, y sobre todo qué puede suceder después, ¿no? Incluso a pesar de esta situación terrible de las decenas de presos, donde hay niños, personas mayores, o sea, después de este horror represivo, ¿no? O sea, que del lado de acá, digamos, sí no podemos dejar de pensar, primero, que si bien la tendencia y lo que es deseable y lo que es estratégicamente más efectivo y también, digamos, éticamente más necesario, o sea, como que responde un poco a este imperativo ético que les cuento que es una de las fuentes de la desobediencia civil, eso no significa que uno desconozca
que hay una causa para la violencia, que hay razones para la violencia y que hay una violencia que es estructural, que es sistemática, a la cual hay una población, esto que se llaman los subalternos, a la cual los subalternos están sometidos durante demasiado tiempo y que por supuesto es imposible pensar que no vaya a emerger ahí algún tipo de violencia, ¿no? Entonces es como, puede parecer complicado de pronto porque en la presión por encontrar una narrativa, siempre las narrativas terminan siendo polares, ¿no? Entonces, y esto es muy, o sea, esto es como muy recurrente de cómo el Estado construye sus narrativas, ¿no? Que construye un tipo de narrativas que solo pueden ser contestadas con su contrario absoluto, ¿no? Es como, fueron violentas las manifestaciones, y no dice, no, fueron pacíficas. Eran mercenarios, no, eran personas con sus propias razones, ¿no? Entonces hay toda una serie de matices que son importantes reconocer que se pierden en eso. Y creo que este es uno que es completamente importante reconocer, que es que hay una violencia estructural que produce el totalitarismo. O sea, el totalitarismo es de por sí un régimen violento. Primero, por la manera en que está constituido. Desde el momento en que hay un partido único, que formado por una minoría, no ya del proletariado, porque esa es, digamos, la conceptualización que hace el Partido Comunista, pero ya no del proletariado, sino del pueblo, de la población, de la ciudadanía, de la sociedad completa. Una minoría que tiene una ideología que es trasvasada a las estructuras del Estado, que tiene control de los medios de comunicación, que tiene un mecanismo de coerción y de castigo para impedir el disenso, la crítica y la posibilidad de transformación y no ya de transformación, de expresión incluso de la sociedad que no está de acuerdo con esa, o con la ideología, o con la instauración práctica que esa ideología implica. En la medida que el totalitarismo es eso, ya hay una violencia constitutiva, porque impide la existencia de otras realidades, de otras formas de organización, de otras formas de ver el mundo, de otras formas de existencia, de otras formas de pensar y de expresarse. Entonces ahí esa es digamos, como la constitución misma de los regímenes totalitarios es una constitución violenta. Y luego hay una violencia que es mucho más, digamos, como que es una segunda capa de violencia que es muy explícita y que conocemos perfectamente, que está, por ejemplo, en la manera en que se constituye la lucha contra la oposición. Cuando la oposición se entiende como un poco como casi como una subhumanidad, ¿no? Son como menos que humanos, no por gusto este nombre de gusanos, fue que se llegó a instaurar para la narrativa del Estado, ¿no? Al servicio de la narrativa del Estado para el disenso y la protesta y todo el que se le oponía. Entonces digamos que es una parte de la sociedad que puede ser violentada, que requiere de hecho ser violentada. Hay una reivindicación de eso que se llama la violencia revolucionaria, que se transforma finalmente en terror de Estado, porque está, como todo en el resto de la sociedad, organizada de arriba para abajo, está diseñada de arriba para abajo, está ordenada de arriba para abajo y empieza como una orden de combate en la televisión y termina con personas con palos y puntillas para golpear a personas que son como él, o sea, que son parte de la sociedad, que pueden ser sus vecinos, sus familiares, sus amigos, el hijo del vecino, para ejercer violencia sobre ellos. Entonces es este tipo de violencia mucho más visible y mucho más clara, que es resultado de la constitución violenta en el del totalitarismo, ¿no? Que, por ejemplo, está en las brigadas de acción rápida, los actos de repudio, los grupos paraestatales, y es una violencia que está justificada además y que se presenta en la narrativa del Estado como el derecho de la revolución a defenderse, que es una cosa completamente religiosa. El jueves vamos a hablar un poco más de como de eso, del componente religioso, digamos, como de secta que hay en esta idea, porque se dan cuenta que la revolución es aquí, no un proceso social. La revolución no es el resultado de un proceso social que lógicamente terminó en un momento y luego se constituyó en una configuración política particular. La revolución es como una entidad que es como Dios, de la que se habla en tercera persona y que tiene sus propios deseos, tiene sus propias necesidades y por supuesto son deseos y necesidades que justifican las violaciones de los derechos humanos, porque ningún ser humano por sí mismo es más importante que esas necesidades y esos deseos de la revolución, ¿no? Entonces
este derecho de la revolución a defenderse, que está por encima del derecho de las personas a tener una vida digna, con libertad de expresión, de asociación, de existencia, ¿no? De disentimiento, con el derecho de resistencia legítimo, pues implica la puesta en práctica, la manifestación, la materialización de estas formas de violencia y la defensa de esas formas de violencia, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo cuando las damas de blanco salían a la calle, por ejemplo, y eran mujeres policías las que les ponían para que no pasara por el problema de género, como si eso pudiera impedir que se hiciera una lectura de género ahí, que por supuesto es completamente posible. O se mandaban personas que son tropas paraestatales. Eso siempre se ha contado desde la narrativa del Estado como la reacción del pueblo revolucionario ante personas que quieren destruir la revolución. Entonces, sí, son narrativas que de alguna manera crean condiciones para la violencia, forman parte. Yo creo que es lo más normal del mundo, que de pronto haya una manifestación y se vuelque un carro de policía o se lancen, se lancen piedras contra las tiendas en MLC, que son a la vez un mecanismo de segregación económica ya muy grave, muy fuerte en la realidad cubana. Entonces no habría por qué pensar en términos en blanco y negro, ¿no? Como hay que ser no violento y toda la violencia es mala, ¿no? Porque no es una cuestión de hacer un juicio, no es un juicio moral de lo que se trata de esto, sino de comprender las condiciones que hacen posible la emergencia de esa violencia, ¿no? Entonces, es un poco lo que el texto de Jürgen Habermas me hizo pensar y que creo que puede ser relevante para los temas que hemos estado discutiendo, ¿no? Alejandro dice que entró después de decirle varias cosas a desatención al cliente. Sí, sí, sí. Ese es el mejor nombre el nombre que le debían poner a Etelsa. El Código Penal, sí. No voy a poder leer todos los comentarios, pero bueno, les hago un pasito rápido antes de pasar al texto de Marlene Azor. El Código Penal, exactamente, sí, sí, sí. Hablamos un poco del Código Penal, ¿no? El Código Penal tiene un componente grande de violencia, por ejemplo, ¿no? Si lo pensamos así, el Código Penal, por ejemplo, ahora establece penas para quien reciba dinero del exterior, amplía las condiciones para la pena de muerte. Entonces es un código que está pensando en el Estado. No es un código penal que esté considerando el derecho de los ciudadanos, sino el derecho del Estado a defenderse, que antes era la revolución, pero ya últimamente he oído que dice directamente el derecho del Estado a defenderse. Entonces es un código penal que está diseñado para blindar al Estado frente a toda crítica y todo disentimiento y toda resistencia, ¿no? Sí, la manera en que está construido el poder solidifica, bueno, pues sí, solidifica la idea de que ese poder solo se mantiene con violencia, represión, amenaza. Esto es interesante. En la segunda sesión creo que hablamos un poco, en la primera, ¿no? De la diferencia entre la autoridad y el poder coercitivo, ¿no? O sea, que hay efectivamente un tipo de autoridad, por ejemplo, que se considera legítima, que es la autoridad que se construye por el prestigio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas hay un tipo de autoridad que tiene que ver, en Cuba lo podemos ver también. Yo tengo muchos ejemplos de donde trabajo, por ejemplo, en Quintana Roo con los mayas. Hay muchos ejemplos de eso, porque por ejemplo quien organiza las fiestas anuales, fiestas patronales que se hacen anualmente, es generalmente una persona a la que se le hace caso voluntariamente, a la que las personas escuchan, porque ha ganado un prestigio y es el prestigio que le da de dedicar su vida personal a organizar la fiesta que es para toda la comunidad, ¿no? En Cuba, por ejemplo, yo pienso y no voy a mencionar nombres porque siempre es complicado personalizar, pero en Cuba hay personas que están no necesariamente en la oposición política, pero que participan en la vida social, que han ganado una autoridad, por ejemplo, a partir de su capacidad para la solidaridad, ¿no? Su capacidad de involucrarse colaborando con las personas que están dentro de Cuba con medicinas, con comida, con dinero, con lo que sea, o sea, haciendo de la solidaridad una práctica cotidiana para apoyar a la gente, y eso genera un tipo de autoridad que es legítima en la medida que se ejerce no a través de la fuerza, sino a través del prestigio.
¿no? Y eso es una diferencia muy grande con el tipo de poder que es el que tenemos en Cuba, el tipo de poder totalitario y autoritario, que por definición es un tipo de poder que se produce a la cañona, ¿no? Coerción, represión, amenaza, violencia, es ese tipo de poder, ¿no? Y que cuando recurre al lenguaje del amor, obviamente uno se da cuenta que es un tipo de lenguaje eh, que lo que intenta es construir una fachada para lo que es la práctica real del poder. O sea, es un poder que impone, pero que vende una fachada de ser un poder amoroso, digamos, ¿no? Digo por usar una palabra que se ha utilizado muy recientemente, pero bueno, que funciona bien, ¿no? Que la gente cree en él y que todo bien con eso, ¿no? Entonces, a ver, voy a leer uno más. Recuerdo el caso de Holguín, todo el recorrido fue pacífico. Al acercarnos al PCC provincial, esperaban las personas que allí estaban fuera de la institución, no de una forma correcta, que se debe escuchar al pueblo, sino siguiendo las órdenes de Canel, y es ahí donde parte del pueblo respondió. Luego en la radio dijeron que ellos esperaban que el pueblo haría preguntas y exigencias, pero que nunca llegarían vandalizando. Cuando fueron ellos quienes estaban esperando, discúlpenme que hay está pasando una patrulla acá. Dice, ajá, cuando fueron ellos quienes estaban esperando con palos fuera del PCC provincial. Sí, esto pasó en muchos lugares, ¿no? La violencia empezó ahí, la violencia empezó cuando se incitó a la violencia. La verdad, para esto ustedes seguro también lo habrán conversado mucho por su parte, yo lo he estado conversando mucho con algunos amigos, ¿no? Que realmente para el nivel de violencia estructural que se vive en la vida cotidiana en Cuba, mayoritariamente las protestas fueron protestas pacíficas y eso es muy sorprendente, o sea, habla de un nivel de civismo y de civilidad en la sociedad cubana que es muy tremendo para las condiciones en que ocurre, ¿no? No sé nada, creo que eso es siempre algo que hay que reconocer y que hay que reivindicar como propio, ¿no? Entonces, bueno, vamos les voy a comentar 2 o 3 ideas de Marlene Azor de este libro que se llama Discursos de la Resistencia. Marlene Azor es una intelectual cubana que además de tener varias publicaciones, por ejemplo, este libro que es resultado de su investigación, de una de sus investigaciones doctorales, creo que Marlene hizo como tres tesis, 2 de ellas en Cuba no se las aceptaron, obviamente, porque era complicado. También está todo el tiempo participando en las redes, ¿no? Directamente en las páginas de Cuba Debate, y entonces ahí siempre les dejo unos mensajitos muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, este es el resultado de su tesis doctoral, que se llama Discursos de la Resistencia, y ella hizo un estudio sobre organizaciones, espacios cívicos en la sociedad cubana entre el 2002 y el 2012. Entonces hay algunas cosas que ya han cambiado un poco, de cuando la lees dice, bueno, ya eso cambió un poco, porque por ejemplo no había acceso a Internet, en ese momento en que ella hace el estudio no había acceso a Internet, y por supuesto eso ha cambiado completamente la posibilidad de existencia de las voces discrepantes y disidentes en Cuba, y que eso no existía, ¿no? Por ejemplo, ella habla de uno de las organizaciones que ella, y de las iniciativas que ella estudia es Estado de SATS, y por ejemplo menciona, y esto yo lo recuerdo de esa época perfectamente, que inicialmente lo que hacían era videos de entrevistas con personas de la oposición, del mundo cultural alternativo, y esas entrevistas se grababan, era como si fuera un espacio de televisión alternativa, se grababan en DVD, circulaban en DVD, ¿no? Entonces ya eso después, por ejemplo, la circulación en DVD todavía funciona en algunos lugares, pero bueno, mayoritariamente el acceso a este tipo de información ya es por Internet. Y bueno, es que no había Internet. Entonces hay como ciertas cositas concretas de contexto que nada, que es nada más hacer el ajuste porque han pasado unos años desde esta investigación. Pero bueno, a mí lo que me interesó para ponerles esto primero es para que viéramos algo de Cuba. Creo que es una investigación muy buena. Ella cuenta, por ejemplo, las condiciones en las que tuvo que hacerla, que hubo gente con la que, por ejemplo, quiso reunirse al final en la última visita de campo con la UNPACU y ya no pudo porque tenía vigilancia de la seguridad del Estado. Entonces también esta, o sea, en su posición de investigadora, ella también reflexiona sobre la imposibilidad de hacer un trabajo, de desarrollar las ciencias sociales dentro de Cuba, porque hay esta limitación concreta, ¿no? Que es que no puedes, por ejemplo, entrevistar a las personas de la oposición, ¿no?
Y bueno, se los puse también porque habíamos hablado de James Scott y su investigación sobre, justo sobre los discursos de la resistencia. Y bueno, ella, además de los estudios subalternos que leímos con Guja, y un concepto de sociedad civil que escapa de esta cosa de la dicotomía del Estado y el mercado, porque el Estado cubano siempre dice como que la gente que se opone al Estado cubano se opone porque tienen una visión de que el mercado es el único ente que existe, pero son los CDR, la FMC, el sindicato. Y bueno, ella utiliza una concepción de la sociedad civil que permite decir, no, no es ni el mercado ni el Estado, son agrupaciones de personas que tienen una actitud crítica con el gobierno y que se reúnen para diversos objetivos, por ejemplo, para los derechos humanos, para discusiones culturales o para objetivos explícitamente políticos, ¿no? Entonces ella retoma algunas ideas de él de su libro de los dominados y el arte de la resistencia, que le permite un poco hacer esta reflexión que es muy importante, digamos, es muy importante para quien hace trabajo de investigación, pero creo que es relevante más allá de eso porque realmente refleja una estructura que afecta, digamos, todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones de la vida. Y es como cuando hablamos del Estado y de la situación, por ejemplo, de Cuba, siempre terminamos hablando de lo que el Estado hace mal o hace bien, ¿no? Y que hay una especie de propensión a olvidar los discursos de la resistencia, ¿no? Entonces, por eso su libro se llama Discursos de la Resistencia, porque ella lo que hace es decir, bueno, si nos guiamos primero por el discurso del Estado y luego por la ausencia que hay de investigaciones sobre los discursos contra el Estado o al margen del Estado, pues vamos a creer que efectivamente el totalitarismo ganó la batalla, ¿no? Porque uno solo está viendo lo que ellos dicen y lo que, según el Estado, por ejemplo, lo que sería la sociedad civil, son estas organizaciones que son en realidad, se llaman técnicamente como correas de transmisión, ¿no? Porque no son organismos del Estado, pero lo que hacen es simplemente participar de un mecanismo que traslada las decisiones del Estado y las lógicas del Estado hacia la población, ¿no? Como la FMC o los CDR o el sindicato, ¿no? El sindicato, más que hay uno, todos los demás están prohibidos. Entonces, ella utiliza varias ideas que tiene y a mí me parece muy interesante porque nos permite leer de otra manera, y creo que esto es muy importante también, yo creo que en la contestación al poder también tiene que haber una capacidad básica de entender de maneras diferentes las mismas cosas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, empiezo un poco de atrás para adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pensando en el código de familia, una manera de pensar en el código de familias es, por supuesto, que es una herramienta que el Estado está utilizando como un distractor del Código Penal, que va a agravar muchísimo más la situación de los derechos en Cuba, para distraer de eso y imponer un Código penal que por supuesto nadie va a discutir, ese sí no va a ser llevado a consulta, ¿no? Entonces, por una parte eso es cierto, ¿no? Porque eso es lo que hace el Estado, instrumentar estos mecanismos para lograr siempre reproducir su propio poder, ¿no? Entonces, eso es en cierto sentido cierto. Pero también es cierto que haber llegado a ese código de la familia es el resultado de una presión y una lucha de la comunidad por los derechos de la diversidad sexual, que ha sido una de las luchas más relevantes en los últimos años en Cuba, ¿no? Entonces, digamos, es el mismo hecho, pero en la medida en que uno se fija en una cosa o en la otra, reivindica o bien la posición del Estado o bien la posición de la presión contra el Estado. Y empieza por reconocer que no es solamente la realidad estatal lo que marca la realidad cubana, ¿no? Y esto parece un cambio muy sencillo y tal, parece que es como algo solo de opinión, pero no, realmente se trata de reivindicar y de darle la importancia a los discursos y a las luchas que no existen en la narrativa del Estado, no son parte del discurso público, y que además existen muchas veces de maneras veladas o de maneras ocultas, y que con la metodología que Marlene Azor está pensando, lo que le permite justamente decir, cuando uno mira la sociedad cubana y escucha el noticiero, o viene de afuera y cree que la sociedad cubana está de alguna manera, que es completamente cómplice o está completamente coludida con la opresión y con el sometimiento
a la ideología estatal, si uno mira detenidamente, encontrará que eso no es completamente así. Solo que eso no está todavía, no es todavía visible, ¿no? No es todavía visible. Y creo que esto es importante porque cuando ves algo como lo del 11 de julio, es algo que ella, bueno, ya no menciona el 11 de julio porque su texto es de muchísimo antes, ¿no? Es un texto de, o sea, la investigación cierra en el 2012 y el libro se publica en el 2016, ¿no? Entonces no había ocurrido el 11 de julio, no había ocurrido una manifestación de esta magnitud. Pero ella pone un ejemplo que casi podía, podía haberse escrito después del 11 de julio, que es cuando dice, cuando uno ve una manifestación pública, uno tiene que darse cuenta que antes de esa manifestación pública ya hay muchas cosas que están ocurriendo antes. O sea, ya hay una discusión que no la ves en la televisión, por supuesto que no la ves no sale en Cuba Debate, obviamente, no sale ahí, pero es una discusión que ya está ocurriendo. Ocurre, por ejemplo, a través de discursos ocultos. Hay como cuatro maneras, ¿no? Cuatro tipos de discursos, digamos, que ella toma de Scott, es una tipología que él establece y ella lo retoma para la sociedad cubana. Y una es el discurso halagador, que yo aquí no estoy segura si es la, o sea, no sé si es el término, por ejemplo, que yo usaría, pero entiendo lo que es, ¿no? Que es cuando es un discurso que reconoce, digamos, el poder del Estado, pero al mismo tiempo le hace una crítica, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, recordaba eh, hay un comentario, sí, lo de la diversidad es parte de los millones que reciben de la ONU para la Agenda 2030. Sí, también. Cuba es muy inteligente, el gobierno cubano, no Cuba. El gobierno cubano es muy inteligente en cómo jugar con estas agendas internacionales que dan recursos y que dan coberturas y cómo jugar con cómo jugar con esos recursos para limpiar la imagen, ¿no? Y a tratar de presentar una dictadura como una democracia. Realmente tienen un arte en eso. Bueno, pero está este discurso halagador y yo, por ejemplo, pensaba, es algo que incluso escribí, iba a salir en algún momento. Yo trabajé hace muchos años, por ejemplo, en la Asociación Hermanos Ahí, ¿no? Y en ese momento, primero, yo políticamente no tenía yo creo que la preparación, digamos, que tengo un poquito más ahora, y había muchas cosas que no sabía, en fin, ahí también había una parte de ignorancia, digamos, ¿no? Pero también por otra parte yo recuerdo que allí yo utilizaba muchas veces un lenguaje que era el lenguaje que se utilizaba en la Dirección Nacional, no tanto porque a mí me pareciera que eso estaba totalmente correcto, sino porque era como utilizas ese lenguaje y eso te permite obtener determinadas cosas, ¿no? Cosas concretas, como un permiso para un concierto o cosas así, ¿no? Entonces es un poco, hay como un tipo de lenguaje que es eso, que no expresa un acuerdo, lo que expresa es como un juego de lenguaje para poder, digamos, avanzar en otros objetivos. Luego hay un tipo de discurso que es oculto, que es cuando la gente empieza a discutir, digamos, a nivel de tienes como una organización o un grupo de 20 personas que no publican en ningún lugar, que no tienen ningún espacio, que no existen ni siquiera en las redes sociales, pero ya empiezan a discutir cosas, ¿no? Entonces es un discurso que no se ve, porque aparentemente no está en ningún lugar, pero ya hay una discusión que está ocurriendo, ya la gente está hablando de, oye, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? O cómo resolvemos tal problema, o cómo nos organizamos, o de dónde aprendemos, o cuéntame qué experiencia tú tienes y cómo podemos utilizarla para hacer algo. O sea, ese tipo de discusiones están ocurriendo mucho antes de que uno vea el resultado de esas discusiones, ¿no? Y luego hay otro tipo de discurso que es el del disfraz y el anonimato, que es cuando se produce un tipo de discurso que no tiene un emisor reconocido, pero es un discurso que ya empieza a existir en la red, ¿no? Yo creo que la manera más común en que esto se da en Cuba es a través de las redes sociales de personas que no tienen, ¿cómo le dicen eso? Cuentas anónimas, que no son necesariamente cuentas de Clarias, porque no es simplemente personas que intentan protegerse y transmitir un mensaje, o grupos incluso que se crean que tienen una identidad grupal detrás del cual trabaja mucha gente que no se identifica por su nombre, pero que está produciendo un tipo de reflexión y de crítica social, ¿no? Y luego viene el lenguaje, el discurso explosivo, que es cuando el discurso que anteriormente estaba oculto o que estaba de alguna manera disfrazado, irrumpe completamente en la discusión pública, ¿no? Bueno, de este discurso tenemos varios ejemplos y la verdad creo que es muy interesante en la sociedad cubana cómo ese discurso contestatario público llegó a ser un discurso que está completamente, o sea, que no se esconde ya para nada, ¿no? Ya emergió completamente y ocupa un lugar que por supuesto no es el lugar de la televisión nacional, pero que está en las redes, que está en memes, que está
en chats de Telegram, que está en Space de Twitter, que está en comment post de Facebook. O sea, ya hay un discurso que está ahí y que está incluso en la manifestación, por ejemplo, en el 11 de julio, son discursos que emergieron muy claramente en forma de consignas en la manifestación del 11 de julio y que están emergiendo también ahora en las declaraciones que los padres y los familiares de las personas que están encarceladas hacen constantemente, ¿no? Y que ya son, digamos, frontales, ¿no? La característica de este tipo de discursos es que son completamente frontales, y no están mediados por ningún tipo de consideración de peligro, digamos, como de riesgo, ¿no? De las consecuencias de tomar el riesgo de utilizar ese tipo de discurso. Y tampoco están mediados por eufemismos, ¿no? O sea, cuando la gente ya dice claramente Díaz-Canel Cingao, que eso es algo que se ve como, o sea, incluso en muchos de los juicios, de los argumentos que han utilizado en los juicios, es que no, dijo palabras ofensivas contra el presidente, cuando eso en el mundo entero, bueno, casi ser presidente es, los presidentes en el mundo entero, yo creo que cuando entran el primer día de la presidencia, pues firman un papel que dice, no, a partir de aquí ya todo el mundo va a decir cualquier cosa de mí, eso es como sucede naturalmente, ¿no? No hay ninguno, o sea, en Estados Unidos, fact Trump, por ejemplo, ¿no? Y es parte, digamos, del lenguaje, desde el lenguaje político, que a uno le puede gustar más o menos, pero es parte del lenguaje político, un lenguaje directo y frontal, que ya evidencia que lo que antes era un discurso oculto, ahora ha salido completamente a la superficie y ya tiene un lenguaje propio para discutir y para contestar las narrativas del Estado, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, también el otro día veía un video del padre de Andy, el de Santa Clara, y el padre decía algo que es muy bonito, pero creo que también es muy claro en términos de incluso como no de programa estructurado, pero sí de intención, ¿no? Y decía, esta indignación que yo tengo la voy a convertir en fuerza para luchar, ¿no? Entonces, es este tipo de declaraciones que ya hacen pensar, creo que en el caso de los presos esto es muy importante, ¿no? Hacen pensar que ya no estamos hablando, que la única relación de subordinación entre el Estado y los ciudadanos no es una relación de víctimas y victimarios. O sea, no, ya no están, la sociedad civil cubana no está en una posición de víctima, en el sentido no de que no haya un daño sobre la sociedad, hay ese daño, y el Estado sí es un victimario, pero sino en el sentido de reconocer que tiene una posibilidad de cambiar las cosas y de incidir en un tipo de transformación que se empieza a considerar posible, que este es uno de los muros duros de saltar en el totalitarismo, ¿no? Que es considerar que es posible la transformación y que es posible la liberación de la opresión del Estado, ¿no? Eso creo que es importante porque concebir la posibilidad es el comienzo de la transformación real, ¿no? Y vemos que en Cuba hay muchos mecanismos para que creamos que simplemente es imposible transformarlo, ¿no? O sea, no solo los mecanismos de castigo, sino los mecanismos también de la supervivencia. Creo que Marlene toca ese tema también, ¿no? De cómo mucha del sostenimiento del sistema, o sea, de que las cosas no cambien, ocurre también porque, bueno, esta experiencia la tenemos, creo que la tenemos, ¿no? Es tanto el tiempo que se tiene que dedicar a la vida cotidiana, a resolver la vida cotidiana, que no hay realmente mucha energía ni mucho espacio para pensar y reflexionar sobre posibilidades de transformación social. Y ese es un mecanismo que utiliza el totalitarismo para perpetuarse, ¿no? No solo la necesidad de la revolución de defenderse, sino la necesidad de todos los ciudadanos de sobrevivir a una vida cotidiana que está cada vez más marcada por carencias, ¿no? Entonces, bueno, estas son como algunas ideas que ella, eh, déjeme buscar aquí, ella tiene como 2 ejemplos de cómo leer. Ella habla, por ejemplo, cuando les ponía este ejemplo del Código de la Familia, ella dice que es muy importante ver cómo entender, o sea, tratar de entender de otra manera, que escape de la manera en que el Estado lo explica, experiencias en las que todos participamos. Por ejemplo, las movilizaciones masivas, tipo las del 1 de mayo o la de la marcha de las antorchas, ¿no?
de parte del Estado, esas movilizaciones siempre son vistas como la prueba de que el pueblo apoya el proyecto de la revolución. Y estoy diciendo revolución para utilizar el mismo lenguaje que ellos usan, ¿no? Y lo que dice es que pensando en estas ideas que Scott da sobre la resistencia al poder, cuando uno ve esas manifestaciones, lo que podemos pensar que tratan esas manifestaciones es como una especie de performance del apoyo político. O sea, se participa en esas manifestaciones no porque se apoye al gobierno, que es lo que el gobierno, lo que el Estado intenta mostrar, sino porque se hace, de nuevo, es esta lógica que es muy recurrente, ¿no? De hacer como si. O sea, es como se hace como si, porque eso te trae, porque no hacerlo trae una serie de consecuencias en la vida concreta. No sé si será, será tan así, pero por ejemplo, no ir un 1 de mayo, aunque supuestamente es voluntario, eso se marcaba como una inasistencia, ¿no? Y por supuesto como una falta en el expediente político de la persona, ¿no? De los trabajadores. Entonces esa obligación y esa participación en esa obligación de alguna manera se desmonta cuando se quita de la historia de que eso, sí, la gente va porque apoya la revolución, ¿no? Que por ejemplo todo el mundo afuera cree, ¿no? Yo he tenido discusiones aquí con personas que me dicen, no, pero ¿cómo vas a decir que la gente no está contenta con la revolución si van al 1 de mayo? Entonces, bueno, ahí hay que empezar a hacerle la historia desde el principio, ¿no? Del obligado, del trabajo obligatorio voluntario, ¿no? De que los trabajos voluntarios son obligados, de que hay como una conformidad, pero ahí es importante también mover eso de la historia de la aceptación, ¿no? Y de la complicidad y de la participación voluntaria de la sociedad cubana en el poder impositivo del Estado, ¿no? Entonces, bueno, creo que son cosas que ella toca muy bien. Yo releyendo ahí, no sé si vieron bueno, si lo leyeron, me imagino que vieron que eso que que es así de fotos, copié algunas páginas del libro y las monté en PDF, pero si alguien quiere, y les digo también con relación a las otras lecturas, porque saqué los extractos de los libros, pero si alguien quiere los libros completos, por favor, creo que Carol, le pueden escribir a Carol que les he estado mandando los correos para que les pasen mi correo y les mando los libros enteros o igual otro tipo de material que quieran. Déjenme leer aquí, dice Luis, dice Alejandro que es obligado, sí, te expulsan del trabajo, es que todo, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, la última votación en la que participé, con esa cosa de que te tocan en la puerta, ¿no? Entonces después, no, las votaciones son democráticas, todo el mundo participa y bueno, si, si no participas es complicado, ¿no? Dice, a ver, aquí dice Luis, el Estado, como usted ha dicho, nos ha ocupado el tiempo buscando cómo sobrevivir, buscar comida y miles de cosas más. Nos ha ocupado la mente en eso y no en lo que debíamos de hacer como seres humanos. Sí, es definitivamente una estrategia. Una estrategia de dominación es mantener a toda la sociedad pendiente de la supervivencia, ¿no? Eso es algo muy impresionante. Hay unas declaraciones de un desertor de Venezuela, que creo que fue ministro de Trabajo o algo así, que cuando se fue de Venezuela le preguntan un poco, oye, ¿por qué hay tanta escasez de Venezuela? Y él comenta algo bueno, yo la primera vez que lo leí me sorprendió, pero lo entiendo perfectamente, ¿no? Decía que de alguna manera que la escasez se utilizaba para producir una fidelidad al Estado venezolano, porque entonces había estos programas que corresponden a una lógica completamente asistencialista del Estado, de darle un poquito de dinero a la gente para que mejore condiciones de vida, y eso genera una fidelidad al Estado, ¿no? Entonces que de alguna manera eso era intencional, ¿no? Es completamente perverso, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco para ir cerrando, eso, que les comparto los libros completos si quieren, igual algún otro tipo de material que crean que pueden necesitar o que les interese leer, pues con todo gusto si lo tengo y si no, pues también lo buscamos, ¿no? Entonces, nada más leo esto de Lázaro y les comento un poco para qué vamos a hacer en la sesión siguiente. Dice que Lázara, perdón. Dice, así pasó también cuando las famosas manifestaciones para que devolvieran al niño Elian González, que cerraban los centros de trabajo y la asistencia para pagarle el día de trabajo, la hacían en el lugar donde estaban convocados y si no ibas te descontaban el día. Todo es un chantaje, sí, chantaje. El chantaje es una de las herramientas, si nos ponemos a determinar cuáles son las herramientas de presión para producir esta supuesta conformidad y aceptación, el chantaje es una de las herramientas definitivamente de las preferidas, ¿no?
Entonces, bueno, la sesión que viene les había dejado el libro de Informe contra mí mismo, lo vamos a comentar así brevemente. De hecho, yo creo que podemos empezar la sesión leyendo el cierre del libro, porque el cierre del libro usa un recurso literario que a mí me parece muy lindo y a veces realmente es mejor, o sea, mejor que categorías académicas, la manera de contar las cosas que es mucho más precisa, es hacer algo como lo que él hace en el final del libro, pero bueno, no se los voy a adelantar. Y vamos a empezar vamos a empezar por ahí para empezar de nuevo con Cuba, pero vamos a dividir la sesión, la mitad se la vamos a dedicar al libro del poder de lo sin poder, de nuevo para insistir, creo que un poco todo el espíritu del curso también pasa por insistir en esto de que la motivación y el motor fundamental de la contestación al poder en el totalitarismo pasa por un deseo de vivir en la verdad, ¿no? Creo que el libro de Havel habla de eso y habla también de otras cosas, ¿no? De por qué hablar de totalitarismo y no de dictadura y en fin, del poder de la acción individual. Habla de muchas cosas que creo que son completamente relevantes para el curso. Y luego vamos a hablar de este libro que se llama Más allá de la izquierda, de Rafael Uzcategui, donde él explora sobre todo, él habla de Venezuela, pero él explora cómo seguir insistiendo en la dicotomía izquierda-derecha finalmente tributa a la lógica del Estado y contribuye, sin quererlo incluso, a que el Estado se perpetúe en la lógica totalitaria, ¿no? Y crea como un círculo vicioso que impide como ir en alguna dirección. Y él propone una alternativa que es a través un poco como de principios, ¿no? Habla de derechos humanos, pero sobre todo de principios que permiten evadir esta realidad terrible. Y aquí creo que vamos a hablar un poco sobre cómo hay una narrativa que permite el apoyo internacional a regímenes como el de Cuba o el de Venezuela, porque pasa por una lógica de que, digamos, si pasa en Chile lo criticamos, pero si pasa en Cuba hacemos como no nos enteramos, ¿no? Que es algo que sufrimos bastante después del 11 de julio, ¿no? La policía chilena es terrible y si dispara perdigones y le saca los ojos a la gente en las manifestaciones en Chile son legítimas pues porque quieren cambiar la constitución, ahí sí, pero cuando pasa en Cuba, entonces son unos vándalos delincuentes que no saben qué quieren hacer, pagados por los Estados Unidos, ¿no? Y la policía cubana es buena. Entonces, bueno, lo que permite, el libro trata sobre todo de lo que permite hacer ese tipo de distinciones que son un tipo de distinciones pues completamente falta de éticas y medio inmorales y que provocan concretamente que en regímenes que se dicen a sí mismos regímenes de justicia social y socialistas, falte el apoyo y las alianzas y la solidaridad y el entendimiento de lo que sucede que en otros países que supuestamente son como muy malos porque son neoliberales sí se produce, ¿no? Entonces, este es un fenómeno interesante también que creo que nos puede ayudar a pensar el tema de la contestación y de cómo construir espacios que escapen de las lógicas del totalitarismo, que son siempre espacios de solidaridad, de reconocimiento y de apoyo mutuo. Entonces, nada, lo dejo aquí. Estamos en contacto para las lecturas y para también lo que necesiten. Y nada, les deseo que estén súper bien, con salud y que nada, la pasen lo mejor posible y nos vemos dentro de 2 días. Muchísimas gracias por estar y compartir este rato y nos vemos a la siguiente. Un gusto, Alejandro. Cuídense mucho. Gracias, gracias, gracias.